into. Hola, buenas tardes. Te doy la más cordial bienvenida a esta séptima clase del curso Discípulos. Si tú has tenido la oportunidad de seguirnos desde las clases anteriores, has podido advertir que estamos desarrollando elementos de enseñanza bíblica básica y su aplicación directa en nuestras vidas para poder entonces cosechar frutos de bendición para nosotros y para nuestras familias. El día de hoy no va a ser la excepción. Vamos a estar desarrollando un tema muy interesante que tiene que ver con la conversión. Vamos a estar desarrollando y revisando los elementos de una vida en conversión. Y a manera de introducción, quisiera mencionarte que incluso la historia de la humanidad está dividida en dos grandes partes, una antes de Cristo y una después de Cristo. Esto es algo similar que pasa con aquella persona que tiene un encuentro con el Cristo de la gloria, el cual tiene y ve su vida de una forma impactada de tal manera que se divide su propia historia personal en un antes y un después de haber conocido a Cristo. Si tú ya has conocido a Jesucristo, seguramente puedes dar testimonio de ello. Seguramente no eres la misma persona que eras antes de conocerlo. Y si no le has conocido a todo el Señor Jesucristo, te puedo asegurar que también tú tendrás una conversión, si es que tú así lo permites, una conversión tal que seguramente el día de mañana no te alcanzarás a identificar, a reconocer más bien por los cambios que ese encuentro en tu persona va a producir. Cambios evidentemente todos positivos y benéficos para tu propia persona, como lo he señalado. Pues sin más, vamos a estar desarrollando esta conversión de una forma más detallada, así que te invito a que estés atento, que tomes notas. Si tienes algún comentario, duda, sugerencia, déjala en la parte de los comentarios. Si no pudiste revisar la clase anterior, por aquí te voy a dejar una liga de esa clase donde vimos el tema del perdón, de cómo perdonar y ser perdonado, los beneficios al respecto y las consecuencias de no hacerlo. Y también te quiero pedir que si hay alguien en tu corazón a quien quieras tú bendecir con esta clase, hácela llegar con toda confianza, teniendo la certeza de que Dios respalda su palabra y que también en esa persona Dios producirá un efecto de bendición. De esa forma también te vas a sumar a esta iniciativa de llevar la palabra de Dios a muchas personas para que muchos conozcan la riqueza de gloria del reino de los cielos y en la persona del mismo Señor Jesucristo, así como lo estamos haciendo nosotros. Pues sin más, acompáñame. Ok, para empezar tenemos que definir lo que significa conversión. En términos enciclopédicos encontramos tres definiciones que quiero compartir contigo. Una de ellas es la práctica religiosa por la que una persona adopta como propias las creencias de la comunidad de creyentes a la que se incorpora. Es decir, aquella persona que se adhiere a una comunidad o a un grupo religioso y adopta como propio las creencias, el cúmulo de estatutos de esa comunidad, se le puede considerar como un converso a esa religión. Encontramos también que conversión es la transformación o cambio de una cosa en otra distinta, y finalmente encontramos que es la transformación de alguien o de algo en cierta cosa que antes no era. En términos bíblicos encontramos que la palabra conversión hace referencia a una palabra en griego que se llama epístrofe, que habla de una reversión. Es una transformación, un cambio, una conversión por motivo de una revolución moral. Es decir, cuando una persona en términos de sus valores morales los readapta, los reajusta y derivado de ello se comporta de una forma diferente, entonces se puede considerar que esa persona es un converso o ha tenido una conversión. No solamente por adherirse a un grupo religioso o no solamente por considerarse que ha tenido una conversión, sino que la conversión se demuestra prácticamente en todo lo que hacemos,
porque hacemos lo que antes no hacíamos por motivo de nuestra propia moralidad. Y es ahí donde la palabra de Dios llega, es ahí donde la palabra de Dios trabaja, cambiándonos en todo ese grupo de valores morales que nos conforman, para que partiendo de ello actuemos de una forma diferente. Y cuando nosotros podemos ver que eso está pasando en nuestras personas o en alguien que conocemos, podemos entonces estar atestiguando una conversión verdadera. Valdría la pena señalar que este diccionario Strong, que aquí estás viendo en la pantalla, describe las palabras en griego que se utilizaron para escribir el Nuevo Testamento. Hay que recordar que los más antiguos manuscritos que se tienen del Antiguo Testamento están escritos, del Nuevo Testamento, perdón, están escritos en griego, y los del Antiguo Testamento en hebreo y algunas partes en arameo. Cuando nosotros queremos conocer el significado que tienen las palabras que se utilizaron cuando se escribió este Antiguo o Nuevo Testamento en su versión más antigua, entonces es recomendable recurrir al diccionario, el cual nos dirá lo que la palabra y seguramente el autor tenía en mente cuando puso esa palabra en las escrituras. Esto nos da un panorama más amplio de lo que el pasaje o la palabra en sí quiere decir, lo cual nos va clarificando muchas ideas, ya que esa palabra está contextualizada en el momento que fue escrita, de acuerdo a la mente, a la cultura y a la visión que se tenía en ese momento. Entonces, esta es una herramienta que te recomiendo usar. En el internet puedes encontrar una versión digital y seguramente conforme tú te vayas adentrando en ello, vas a poder ir haciendo uso de este diccionario de una forma más rica en cuanto a tu estudio bíblico. Así que de ahí se derivan estas palabras que nosotros buscamos y que aquí presentamos como la palabra original con la cual se escribió el Antiguo Testamento, o el pasaje en cuestión, o la palabra específica a la cual queremos estudiar, y en el caso de hoy, la conversión, como te lo comento, que habla de un cambio, de una revolución moral en las personas, obviamente. Pues bien, ¿cómo se da inicio a una conversión? Pues bien, encontramos ya de forma directa en las Escrituras lo siguiente. Hay un pasaje muy interesante de la conversión de un personaje importantísimo en las Escrituras, que es el apóstol Pablo. Y vamos a leer este pasaje donde nos deja ver su conversión, la cual lo transformó literalmente en otra persona que antes él no era. En Hechos 26:12 encontramos lo siguiente, dice que ocupado en esto iba yo a Damasco. Está hablando el apóstol Pablo en primera persona. Iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Hay que entender que el apóstol Pablo está describiendo su testimonio a un rey, y es por eso las palabras que él está utilizando. Después de ello dice, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Este pasaje es muy interesante porque hay que entender que el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, él, antes de este encuentro que está descrito aquí a manera de testimonio, él perseguía a los cristianos, él perseguía a aquellas personas que habían reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, y que incluso él lo hacía creyendo que estaba haciendo un servicio a Dios. Y sin embargo, en el camino a Damasco, es que él tiene un encuentro con Jesucristo. Él tiene un encuentro con el Señor del cielo y de la tierra, y él describe que incluso vio una luz que sobrepasaba el resplandor del sol que lo rodeó y a los que iban con él, lo cual nos deja ver que esto es un encuentro personal. Y después de ello, Saulo, y que es tirado a tierra, que es tirado al suelo,
escucha una voz, la voz que solamente él pudo escuchar, que le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Después de ello podemos encontrar en este mismo testimonio cuál es el objetivo de la conversión, que también está muy bien plasmada en la historia del apóstol Pablo. Jesús le dijo: levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí vemos de una forma muy clara que el objetivo de la conversión del apóstol Pablo era una misión que el mismo Señor Jesucristo quería levantar por medio de él. Lo iba a levantar como un testigo, como un ministro de todo aquello que el Señor mismo le iba a estar revelando a Pablo. No solamente de esa revelación en ese momento, sino de lo que el mismo Señor prometía, le iba a estar revelándole a Pablo. Le dice incluso que él lo va a librar de su pueblo y que incluso a través de Pablo el Señor iba a abrir los ojos de muchas personas para que muchos fueran convertidos de la potestad de Satanás, de las tinieblas a la luz admirable, para que recibieran entonces por la fe que es en Jesucristo el perdón de pecados. Y entonces podemos ver que esto también aplica hoy en día. La conversión de las personas tiene que ver con una obra gloriosa de parte de Dios, de transformar a individuos simples, de transformar a individuos ordinarios en personas extraordinarias, para que cumplan un propósito glorioso. Y ese propósito es de llevar a estas personas, por medio de esa conversión, por medio de ese testimonio, a poder llevar la palabra de Dios a otras personas, de poder anunciar el reino de los cielos con poder y autoridad a muchas personas que hoy están cautivas, que hoy están atadas y cegadas en el reino de Satanás, en un reino de tinieblas que no los deja ver más allá de lo que los sentidos naturales ven, haciéndoles creer que este mundo es todo lo que hay, y no les permite incluso esta potestad satánica ver que la vida se extiende más allá incluso de la propia muerte humana. Este es el objetivo de la conversión. El objetivo es, insisto, transformar a las personas, cambiarlos a través de un impacto poderoso por medio de la persona de Jesucristo, para que ellos después se conviertan testigos de ese mismo poder que también está fundado en el amor de Dios para con nosotros. Podemos ver también incluso que en el punto número 4, que todo esto conlleva obediencia y constancia. En ese mismo testimonio Pablo dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. Aquí podemos ver cómo Pablo, es sorprendente esto, que después de ser un hombre que asesinaba a aquellos primeros cristianos que se les conoce como la iglesia primitiva, él los perseguía y los torturaba y los mataba. Este hombre, después de este encuentro que es tan poderoso, tan profundo en su corazón, él dice que él no es rebelde a esa visión celestial, y empieza a describir lo que él empezó a desarrollar después de esa obediencia. Dice que él anunció primeramente a los que estaban en Damasco, en Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles, a todos ellos que se arrepintiesen y que se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Qué interesante es esto, porque cuando hay una verdadera conversión, cuando hay un verdadero impacto, un verdadero conecte con la persona de Jesucristo, nuestra vida es transformada de una forma tal que no podemos callar, y lo menos que podemos hacer es ser obedientes y ser constantes en ese llamamiento, ya sea compartiendo la palabra o preparándonos o estudiando las escrituras o buscando más del conocimiento de la vida de Dios, para que por medio de ello podamos entonces tener la capacidad o estar preparados de poder compartir aquellos que en algún momento llegó a nuestras vidas. Esto es algo inexplicable para aquellos que no tienen o no han tenido un encuentro con Jesucristo, pero para los que lo hemos tenido es
algo que llena nuestro corazón y que cambia nuestras prioridades, nuestros intereses, que cambia nuestra visión, nuestra misión en la tierra, y entendemos entonces que si aún estamos vivos, que si aún vivimos y respiramos, es porque hay un propósito celestial, y ese propósito celestial tiene que ver con dar a conocer y anunciar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo, en quien hay perdón de pecados, en quien hay vida eterna, en quien hay redención, en quien hay gozo y plenitud, en quien hay confianza. El mismo Señor Jesucristo, no sé a ti si ya tuviste un encuentro con el Señor Jesucristo, pero a mí esas palabras me transformaron, esas palabras del Señor Jesucristo cuando Él comenta: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de mí. Cuando yo escuché eso, yo sabía que era lo que yo estaba buscando, era lo que yo estaba anhelando en mi corazón, era esa sed que estaba en mí, la cual el Señor Jesucristo sació, y desde ese momento yo sabía que mi vida no volvería a ser igual, y es por eso que estamos hoy desarrollando estos temas, porque sabemos que el Señor está extendiendo su red y está buscando a más personas con las cuales conectar para que su vida sea transformada, y el evento y la situación de darlo a conocer sea una multiplicación de voluntades, la cual lleve a muchas personas el conocimiento de Cristo, lo cual también glorifica a Dios, porque Él busca la vida de los hombres, porque Él no quiere la muerte del que muere, y más bien Dios está buscando que todos se arrepientan, que todos por medio de Jesucristo sean lavados de sus pecados y puedan ser reconciliados de frente a Dios, porque en ello está el gusto de Dios, el saber que el sacrificio de su Hijo Jesucristo cumple el propósito de salvar no a muchos, sino a multitudes, y es por eso que estamos desarrollando esto, y es por eso que el mismo apóstol Pablo desarrolla que en el momento en que él no fue rebelde a la visión celestial, él empezó a anunciar a Jesucristo con tal denuedo, que por eso él pasó a la historia como ese gran misionero que nos deja un referente de lo que es una verdadera conversión. Pues bien, como tú te puedes dar cuenta, esta conversión conlleva un cambio de vida, un cambio radical de vida, un cambio radical de vida en cuanto a la forma de pensar principalmente, que ya lo habíamos hablado, que es donde se encuentra toda el grupo, todo el conjunto de valores morales que nos dan sentido, y de ahí se derivan muchas otras cosas como el hablar, el sentir, el mirar, el actuar, el escuchar, el relacionarnos con otras personas, el, como te lo comentaba, replantear nuestros intereses, nuestras prioridades, el estar, nuestras búsquedas, nuestros anhelos, nuestros intereses, en fin, todo es transformado. Y para los que hemos experimentado esto, o que incluso hemos podido ver esta situación en otras personas, de forma literal podemos ver cómo esto cambia a las personas, cómo queda atrás un viejo hombre y empieza a conformarse uno nuevo conforme a la palabra, conforme a la voluntad, conforme a los propósitos y mente de Dios. Y esto es extraordinario. Yo creo que es el milagro más grande que todo hombre puede observar. Por un lado, el que un hombre ignorante o ajeno a la vida de Dios pueda conectar con su salvación mediante Jesucristo, por un lado, y que él pueda reconocer que es pecador y entrar en salvación mediante Jesucristo. Pero por otro lado, también ver la conversión de las personas es algo que no tiene explicación, sino solamente mediante una intervención divina. Y pues bien, Efesios 4:17 dice incluso el pasaje que esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andes como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hay que entender que cuando las escrituras hablan de gentiles, habla de personas que son ajenos al conocimiento de Dios, que son ajenos a los pactos, a las promesas, a la herencia eterna, que es ajeno al pensar y sentir de Dios y su voluntad. Entonces dice este pasaje, es un exhorto que se requiere del Señor, que ya no se ande como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza
de su corazón. Y yo creo que en estas dos palabras encontramos grandes significados: ignorancia y dureza. Yo creo que en sí no hay nada reprobable en no saber, en ser ignorante. Y yo creo que el problema es mantenerse en esa ignorancia por la dureza del corazón. Toda persona que se posiciona a sí misma como alguien que no tiene la capacidad de aprender más cosas o que ya lo sabe todo, está manifestando un corazón duro, está manifestando una dureza de corazón, y esa dureza de corazón le ha cerrado las puertas al conocimiento, y en este caso al conocimiento de Dios. Hay muchos prejuicios, muchas ideas equivocadas, muchos conceptos erróneos que hemos heredado de nuestros propios padres, que la misma sociedad difunde, que los medios se encargan de reafirmar o afianzar en las sociedades, y todos ellos son producto de una ignorancia y también de una dureza del corazón, porque la gente no se da la oportunidad de que sean enseñados de parte de Dios por medio de su bendita palabra. Dicen las Escrituras que estas personas, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas nosotros no hemos aprendido así de Cristo. Y esto es bien interesante porque aquí se deja ver cómo todo tiene que ver con la moralidad, con todas esas ideas, con todos esos conceptos, con todos esos pensamientos que nosotros hemos aceptado como verdaderos, los cuales nos llevan a actuar de una o de otra forma. Yo te quiero comentar que si lo que tú has aceptado como honesto, puro o moral no proviene de Cristo, seguramente estás actuando de una forma ajena a la voluntad de Dios. Solamente cuando uno aprendemos de Cristo la moralidad del reino de los cielos, es entonces que podemos vivir y actuar y relacionarnos conforme a la voluntad de Dios. Y esto para muchos es chocante porque, insisto, mucha gente no quiere reconocer que su forma de vida es reprobable a los ojos de Dios, aunque a sus propios ojos sea aceptable, aunque a sus propios ojos no sea tan malo, por decirlo de una forma. El punto es valorar y revisar si mi moralidad es conforme a Dios, conforme a su palabra, conforme al reino de los cielos. Y aquí encontramos grandes experiencias porque hay personas, insisto, que se consideran a ellos mismos como buenas personas, personas que dicen que hay otros que son peor o que cometen actos no tan malos como otros, y si te das cuenta en ello, la persona se está comparando o se está midiendo en una balanza con respecto a sus propios juicios. Sin embargo, las Escrituras nos dejan claro: nosotros debemos de ser contrastados con los valores del reino de los cielos, y cuando hacemos eso podemos ver que estamos en muchas áreas de nuestra vida reprobados. Y es ahí donde entendemos que somos pecadores y que necesitamos una ayuda de parte de Dios, quien también nos extiende la mano, quien también nos ayuda para poder no solamente recibir sus valores, sino también para actuar conforme a ellos, y para ello el Espíritu Santo es nuestro mejor aliado. Él es el consolador y quien nos ayuda en nuestras debilidades. Así que si tú estás en este camino, seguramente Dios ya está ayudándote para poder ir cambiando de ese viejo hombre a un hombre conforme a la imagen de Cristo. Por otro lado, encontramos en este mismo pasaje de cambio de vida, dice que esto ocurre si en verdad le habéis oído a Jesucristo y habéis sido enseñado por Él. Solamente si en verdad le habéis oído, le habéis oído a Jesucristo y habéis sido enseñado por Él, conforme a la verdad que está en Jesús. Y vuelve al punto: en cuanto a la pasada manera de vivir, tienes que despojarte del viejo hombre que está viciado conforme a deseos engañosos, renovándote en el espíritu de tu mente y vistiéndote del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual desecha la mentira, habla con verdad a tu prójimo, porque somos miembros los unos de los otros.
Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no des lugar al diablo. Si hurtabas, no hurtes más, sino trabaja haciendo con tus manos lo que es bueno para que tengas con qué compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de tu boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Quítate de ti toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes ser benigno uno con otros, antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a nosotros en Cristo. Si tú puedes ver, este pasaje de Efesios nos deja ver los contrastes entre una vieja forma de vida contra una nueva en conversión. No hay mucho que decir al respecto. El pasaje habla por sí solo. Si estás conectando con alguna de estas ideas que Efesios 4 describe, ten la certeza que Dios puede ayudarte a hacer esa conversión en tu vida. Por otro lado, en cuanto a lo que nosotros procede, hay que revisar cada área de nuestra vida para entonces estar dispuestos y proceder al cambio. Dice el Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, y pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Hay que entender una cosa, si nosotros nos examinamos por nosotros mismos, las mismas escrituras señalan que nuestro corazón es engañoso y perverso. Es por eso que necesitamos también en este proceso la ayuda divina. Yo te invito a que analices este Salmo, el 139, 23, y le pidas a Dios que Él mismo te ayude a examinar tu corazón, que Él mismo lo haga y que pruebe tus pensamientos y vea si hay camino de perversidad en ti. Es algo que todos aquellos que queremos vivir una conversión deberemos de hacer y finalmente pedirle al mismo Señor que nos guíe en el camino eterno, en el camino correcto, en el camino derecho, en el camino conforme a su voluntad, no conforme a nuestra propia mente, no conforme a nuestros propios juicios, no conforme a lo que yo considero bueno, sino lo que Él ha establecido como un camino eterno. Finalmente Él es el juez y su juicio es verdadero. Y Él puede solamente determinar si nuestra conducta, si el valor que nosotros hemos aceptado como válido, verdadero en nuestro corazón, se ajusta a sus parámetros. De otra forma, insisto, estaríamos caminando en un camino contrario a su voluntad. Y quiero decirte lo siguiente, toda aquella persona que no está caminando conforme a su voluntad, conforme a lo que Dios ha establecido como el camino de santidad, conforme al camino eterno, seguramente cosechará no cosas precisamente de bendición, cosechará elementos en su propio perjuicio. Y de hecho, el siguiente punto que quiero revisar contigo tiene que ver con la santidad, con la santificación. La conversión que se desarrolla en nosotros tiene que ser una alineada a la santificación. Y aquí entramos en otra idea que también hemos heredado, un paradigma ahí que no se ajusta a lo que las escrituras señalan. Las escrituras señalan que el santo es aquella persona que Dios está llamando a tener una conversión y que en esa conversión alcanzar a vivir una vida conforme a los parámetros de Dios. Y en ese sentido se empieza a desarrollar una vida en santidad. No es el santo aquella persona que murió y la cual puede estar intercediendo o orando por nosotros. No, la Biblia desarrolla claramente que nosotros, los que conocemos a Jesucristo, los que hemos tenido un encuentro con el Señor de la Gloria, estamos llamados a tener una conversión y en esa conversión vivir en santidad. Y quiero que lo veas conmigo de forma directa aquí en las Escrituras. En el Antiguo Testamento encontramos en Levítico 27, dice, santificaos, santifícate, pues, y sé santo, porque yo, Dios, soy tu Dios.
Y en 1 de Pedro 1:16 en el Nuevo Testamento dice, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. Y esto es muy sencillo de entender desde esta óptica. Las Escrituras nos señalan que nosotros estamos para tener una conversión, y en esa conversión nuestro modelo de referencia es el mismo Señor Jesucristo y en la mente de Dios. Y hay que entender que uno de los atributos de Dios y del Señor Jesucristo es la santidad. Entonces nuestra conversión tiene que ajustarse a esa santidad. Ser santos, sé santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y de acuerdo a las Escrituras, nosotros estamos en un proceso en el cual cada día, si es que verdaderamente tenemos una conversión conforme al reino de los cielos, nuestro carácter y nuestra forma de vida, nuestra forma de amar, nuestra forma de sentir, como lo habíamos ya dicho en el punto anterior, se tiene que ir asemejando a la forma en que Dios es, a la forma en que Dios piensa, a la forma en que Dios siente, y todo ello es en santidad. Dios es santo, hay que entender esto. Dios es santo, Dios es limpio, Dios es incompatible con el pecado. Dios, su atributo es la limpieza. Incluso las Escrituras dicen que Él es 3 veces santo, que Él es santo, santo, santo. Y nuestra forma de vida debe ir desarrollándose cada día en una constancia mediante la cual también nosotros vayamos creciendo en esa santidad. Ese es el parámetro, ese es el modelo a seguir, esa es la meta que tenemos de frente. Es el mismo Señor Jesucristo que nunca pecó, quien es santo. No fue santo, sino que Él es santo porque Él vive y reina por los siglos de los siglos, pues Él resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Él es nuestro modelo de referencia. Y si verdaderamente tuvimos un enfrentamiento, un encuentro con el Cristo de la gloria, con Él mismo, nuestra vida debe de ser alineada a esa meta que es el Señor Jesucristo, y debe de ir desarrollando las virtudes del mismo Señor Jesús. Así que el proceso de conversión está a manera de brújula apuntando a la santidad de nuestro Señor Jesucristo y del Dios mismo. Y mira, podemos nosotros equivocarnos, podemos nosotros incluso tropezarnos, pero siempre que eso pase y nos levantemos de nuevo, el norte va a estar bien marcado. Esas referencias a Jesucristo nunca va a cambiar, así que no importa cuántas veces te tropieces, cada que reinicies, cada que te levantes, debes de proponerte caminar hacia esa personalidad de santidad, y en ese sentido desarrollar la santidad en tu propia persona, por más que esto te cueste. Finalmente, la limpieza y la conversión es algo que también van de la mano. Segunda de Timoteo 2:20 dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Quiero que pongas atención cómo se determina cuál es o cómo es que un instrumento sirve para usos honrosos. Dice que el 21, que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Quiero que veas cómo la limpieza en el corazón de las personas, le va a posicionar en las manos del Señor como un instrumento para honra, santificado, que era lo que veníamos hablando, un instrumento santificado, limpio, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. Yo no sé tú, pero mi corazón anhela poder servirle al Señor y poder ser útil en alguno de sus múltiples planes que tiene en este mundo. Quiero que mi vida cumpla el propósito por el cual existe, de poderle servir al Señor en algo. Y yo estoy seguro que también tú tienes ese llamado, que Dios te está llamando y levantando para que a través de una conversión, una limpieza y una santidad puedas ser este instrumento de poder en las manos de Dios, para poder ir y arrebatar a aquellos que están
por ser devorados, aquellos que están por ser quemados en el fuego, aquellos que no encuentran salida a sus múltiples problemas. Yo sé que Dios te está llamando a ti y yo te exhorto que aceptes el reto, a que tú aquí, Señor, envíame a mí, y eso conlleva que te comprometas y que confíes en que Dios, incluso a través de tus debilidades, Él se va a ir perfeccionando, va a ir haciendo a través de ti, por medio de ti, una obra que tal vez tú no tenías en mente antes de conocer a Jesucristo, pero que es un privilegio poder entender que si bien pudo haber sido nuestra vida una en vanidad y así morir, Él tuvo a bien pensar en nosotros, llamarnos, amarnos primero para que después nosotros le pudiéramos amar e incluso utilizarnos. Imagínate poder estar en sus manos para una obra gloriosa. Yo te invito y declaro incluso que tu corazón anhela ser utilizado en las manos del Señor. Pues bien, al final del día, el final de la conversión, como tú lo puedes ver, podríamos sintetizarlo en que la senda, que es como un camino, que es como una senda, y el Proverbios 4:18 dice que la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Dicen las escrituras, como lo puedes ver, que nuestro camino está llamado a ser como una aurora que va creciendo, que va en aumento conforme va pasando el día, conforme va pasando el tiempo, hasta que lleguemos a la perfección. Esto nos puede llevar toda la vida incluso, pero vale la pena insistir en ello, porque hay que entender que no estamos solos en ese proceso y que todo lo que Dios nos ha llamado a realizar es porque de una u otra forma Él nos ha capacitado y Él nos extiende la mano para poder llegar a buen fin. Y yo anhelo que en tu vida pueda cumplirse de forma perfecta en algún momento tu visión, el propósito eterno, el propósito profético que Dios ha pensado para ti. Por otro lado, lamentablemente dice que el camino de los impíos es como la oscuridad, no saben en qué tropiezan. Esto es lamentable. ¿Cuántas personas hoy en día están cegados a esta realidad, están cegados a esta verdad de Dios, que incluso no saben en qué se están tropezando, no saben en qué están cayendo, no saben por qué las cosas les están saliendo mal, no saben por qué el sinsentido de sus vidas, no saben por qué la calamidad repentina, la maldición que llegó a sus vidas, no saben de dónde los brotes de amargura, no saben, no entienden, y estas personas van de mal en peor. Yo declaro que tu vida no es en este sentido, sino que tu vida es como la luz de la aurora para la gloria de Dios. Finalmente, quiero terminar orando por ti, quiero terminar orando y pidiéndole al Señor que nos ayude, no solamente que te ayude, sino que me ayude a mí también para poder caminar este camino hasta el fin, hasta la meta, ese llamado supremo que tenemos, que se cumple en nuestras vidas. Así que recibe de parte del Señor, yo quiero levantar mi voz a favor de ti. Señor, yo te ruego por aquel que está recibiendo esta enseñanza, Dios, que le abra sus ojos y su entendimiento mediante tu luz admirable, oh Señor, a tu propósito eterno para su vida. Señor, y que entienda que esa conversión a la cual está llamada esta persona que escucha esta oración, tú la respaldas, porque tú la iniciaste. Y tu palabra dice que quien inició la buena obra la terminará hasta el final. Y que tú vas poniendo en nosotros, Dios, y en quien escucha esto, ese querer y ese hacer, amado mío. Y que tú, Señor, estás con nosotros hasta el fin del mundo, pues así lo has declarado en la palabra, Dios. Y yo creo que tú estás obrando, que estás actuando, que nunca estamos solos, Señor, y que en tu mente estaba este tiempo desde la eternidad, Señor, y que ahora toma lugar para tu gloria, Dios. Señor, libra
a mis hermanos de toda acechanza del enemigo, líbralos de todo mal, líbralos de toda calamidad. Amado mío, de ver que han creído en un Dios poderoso, en un Dios amoroso, en un Padre celestial que siempre nos extiende su brazo de poder, Señor, y que siempre tú estás ahí presente para ayudarnos en todo, Dios. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, dice el Señor, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas, porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, para que con mansedumbre corrijan a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Esta palabra yo quiero declararla en tu vida, sellarla en el nombre de Jesucristo, y declaro que esto que aquí se detalla aplique en tu persona hoy y en los tiempos por venir. Para la gloria de Dios, hasta la próxima.